El arquitecto de la venganza. Atención. Antes de sumergirte en este drama corporativo de traición y poder, te ruego un favor. Te suscribas al canal y activa la campanita. Ayúdanos a destapar más historias de la alta sociedad. Máximo gancho. Hook. El motor del Rolls-Royce. Silver Cloud, de 1965, ronroneaba un sonido más antiguo que el pecado, el grave estruendo de la riqueza generacional. Pero el hombre al volante no era un chofer. Sus manos, marcadas por las manchas de la edad y el pesado oro de un anillo de sello, pertenecían a don Rafael Mendoza, un titán de la industria cuyo patrimonio eclipsaba el PIB de pequeñas naciones. No conducía a la gran gala benéfica Mendoza, sino que entregaba un arma. En el asiento del pasajero, Elena Ruiz, la esposa embarazada y descartada de su hijo, posó una mano sobre su vientre hinchado. Esta noche no se trataba de recuperar a un marido. Se trataba de reclamar el destino de un imperio. La sinfonía rota. Hace 6 meses, el mundo de Elena era una sinfonía de perfección amortiguada. La vida en el ático, con vistas al Paseo de la Castellana en Madrid, era una serie curada de momentos de enfoque suave. El suave tintineo del hielo en vasos de cristal, el susurro del cachemir a medida contra su piel, la reverencia silenciosa del personal que anticipaba cada necesidad. Alejandro Mendoza. Su marido era el sol, alrededor del cual su universo orbitaba graciosamente. Carismático, increíblemente apuesto, y el heredero aparente de la multimillonaria Mendoza Corporación. Su historia de amor había sido material de fantasía para las revistas del corazón. La brillante arquitecta, hecha a sí misma de origen humilde, que capturó el corazón del soltero más codiciado de España. Elena había creído en esa fantasía. Había creído en la tierna forma en que Alejandro trazaba la línea de su mandíbula, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su futuro, de los hijos que tendrían. Ahora, uno de esos hijos crecía silenciosamente bajo su corazón, una pequeña promesa secreta que ella había planeado revelarle en su 2º aniversario. La ruptura no comenzó con un estallido, sino con un silencio escalofriante. Comenzó con Alejandro llegando tarde a casa, el olor de un perfume empalagoso desconocido, el aroma característico de la sirena. Isabelle Leclerc, aferrado a su chaqueta. Continuó con llamadas telefónicas susurradas que hacía en la terraza. De espaldas a ella, su voz un murmullo bajo y urgente. Se volvió distante, su contacto fugaz, sus excusas para sus ausencias más elaboradas y menos creíbles. Elena, siempre la pragmática que había luchado por todo lo que tenía, intentó abordarlo. «Alejandro, ¿está todo bien?», preguntó una noche, con su mano descansando en su brazo mientras él miraba fijamente el brillante paisaje urbano. «Pareces distante». Él se estremeció, retirando su brazo como si se hubiera quemado. «Solo estrés, Elena. Una nueva adquisición. No entenderías la presión». Las palabras fueron una bofetada, una demarcación limpia y clara entre su mundo y el de ella. Durante 2 años, ella había sido su confidente, su pareja, la única persona que sí entendía la presión. Ahora era solo una mujer que no entendería. El golpe final, llegó una semana antes de su aniversario. Ella había organizado una cena privada, la mesa puesta con la sencilla y querida vajilla de su abuela, un marcado contraste con los platos de pan de oro de los Mendoza. Llevaba el vestido azul que a él le encantaba, el que combinaba con sus ojos. Estaba lista para hablarle de su bebé. Él nunca volvió a casa. En su lugar, llegó un mensajero.
Un hombre delgado con un traje impecable, que no la miró a los ojos, le entregó un sobre largo de color crema. Dentro, anidados en un frío membrete corporativo, estaban los documentos de divorcio. No había nota personal, ni explicación. Solo la jerga legal estéril de la disolución. Sus activos congelados. Las cerraduras del ático serían cambiadas en 24 horas. Un hombre llamado Señor Suárez, de su equipo legal, se pondría en contacto para organizar la transición de sus efectos personales. El pánico, frío y absoluto, la atenazó. Llamó al móvil de Alejandro. Fue directo al buzón de voz. Llamó a su oficina. Su asistente personal, una mujer que siempre había sido cálida y amigable, era ahora un muro ártico de desapego profesional. El señor Mendoza no está disponible. Todas las consultas deben dirigirse a su asesor legal. Estaba excluida, no solo del ático, sino de la vida que había ayudado a construir. Las páginas de Sociedad del día siguiente contaron el resto de la historia. Una foto granulada mostraba a Alejandro Mendoza saliendo del exclusivo restaurante L'Ambroisie en París, su brazo envuelto posesivamente alrededor de Isabelle Leclerc, la heredera del gigante farmacéutico francés Leclerc Farmacéutica. El titular: La nueva alianza de los Mendoza, una fusión de amor y negocios de $1.000 millones. El mundo se desmoronó bajo Elena. Se vio obligada a mudarse a un pequeño hotel de larga estancia, cuyo anonimato era un amargo consuelo. Los amigos que pensó haber hecho en el mundo de Alejandro, de repente tenían las agendas llenas. Sus llamadas no fueron devueltas. Era un fantasma borrado de la narrativa de la dinastía Mendoza, tan limpiamente como un error de cálculo en una hoja de balance. Fue durante este período desolador, viviendo de los últimos ahorros de su carrera de arquitecta, que se enteró del alcance total de la traición. La Gala Benéfica Mendoza, un evento anual que era la joya de la corona de la temporada social madrileña, estaba siendo rebautizada este año. Era la gala de la Fundación Mendoza Leclerc, una celebración de la nueva asociación corporativa entre sus dos familias, y se celebraría la noche de lo que habría sido su aniversario con Alejandro. Era una ejecución pública de su memoria. Se quedaba despierta por la noche, una mano en su vientre que crecía, una tormenta de dolor y rabia guerreando dentro de ella. El bebé era su único secreto, su única fuente de fortaleza. La habían echado a un lado, pero no tenían idea de que ella llevaba al próximo heredero Mendoza. No era solo una esposa descartada, era la madre del hijo de Alejandro. Y por el bien de ese niño, ella no se desvanecería sin más. Su primer pensamiento fue filtrar el embarazo a la prensa para crear un escándalo que empañara su imagen prístina. Pero ella sabía cómo operaban. Lo manipularían. Cuestionarían la paternidad, arrastrarían su nombre por el barro y la pintarían como una cazafortunas vengativa. Ella necesitaba más que un escándalo. Necesitaba influencia. Necesitaba un aliado dentro de la fortaleza. Solo había una persona que operaba con su propio código, un hombre que era tanto el arquitecto como el prisionero del legado Mendoza. Don Rafael Mendoza, el padre de Alejandro. Un hombre que había conocido solo un puñado de veces, cuyos penetrantes ojos grises parecían ver a través del pulido barniz del mundo de su hijo. Un hombre que, por razones que no podía comprender, siempre la había tratado con un respeto tranquilo, casi solemne, tomando una respiración profunda, agarrando un teléfono de prepago que había comprado en efectivo. Encontró el número privado de su estudio, un número que él le había dado el día de su boda. Solo para emergencias.
Él había mantenido su mirada fija en su hijo con una expresión indescifrable. Esto era una emergencia. Marcó. Sonó 2 veces. Una voz grave y áspera contestó. ¿Sí? Señor Mendoza, comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. Soy Elena. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pudo escuchar el tic-tac de un reloj de pie de fondo. Luego, la voz volvió, más suave esta vez, pero con un matiz de algo que no podía identificar. Me preguntaba cuándo llamarías. Creo que es hora de que tengamos una conversación. No por teléfono. Don Rafael Mendoza no convocó a Elena al reluciente y estéril ambiente de la Torre Mendoza. En cambio, sus instrucciones la llevaron a un lugar que parecía una reliquia de otro siglo. Una biblioteca privada y exclusiva, oculta en un caserón del barrio de Salamanca en Madrid. El aire interior era denso con el aroma de cuero viejo, humo de madera y whisky. Hombres con trajes a medida hablaban en voz baja, sus rostros oscurecidos por las sombras proyectadas por lámparas con pantalla verde. Don Rafael la esperaba en un nicho apartado, 2 sillones de cuero de respaldo alto frente a una chimenea inactiva. Se levantó cuando ella se acercó, un gesto de cortesía del viejo mundo que se sintió sorprendentemente sincero. Era más alto de lo que recordaba, su figura aún formidable a pesar de su edad. Su cabello gris estaba impecablemente peinado, y sus ojos, del mismo tono penetrante que los de Alejandro, no tenían nada del encanto fácil de su hijo. Eran los ojos de un depredador que hacía mucho tiempo había asegurado su territorio. «Elena», dijo, su voz un grave murmullo. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Señaló la silla frente a él. Un vaso de agua ya la esperaba en la pequeña mesa entre ellos. Ella se sentó, con las manos cruzadas sobre su bolso en su regazo. Aún no usaba ropa de maternidad, pero el sencillo vestido que llevaba no hacía mucho por ocultar la suave curva de su vientre. Los ojos de don Rafael se dirigieron a él por una fracción de segundo, un destello de confirmación. «¿Estás bien?», preguntó. No era un cumplido, era una pregunta genuina. «He estado mejor», respondió, con la voz firme. No le mostraría debilidad. Él asintió lentamente, su mirada inquebrantable. «Mi hijo es un necio. Siempre supe que poseía una cierta maleabilidad moral. Pero esto es un nuevo abismo de cobardía». La franqueza de su evaluación conmocionó a Elena. Ella había esperado actitud defensiva, una justificación de las acciones de su hijo. «Me dejó sin nada, señor Mendoza. Hizo que me entregaran los papeles de divorcio por un mensajero. Llámame Rafael», corrigió con suavidad, «y estoy al tanto de los detalles. También estoy al tanto de Isabelle Leclerc y la jaula dorada que su familia está construyendo a su alrededor». Esta era la apertura que necesitaba. «Se trata de la fusión, ¿verdad? La Leclerc farmacéutica. Está cambiando a una esposa por un asiento en su junta directiva». Don Rafael se inclinó hacia adelante, sus grandes manos descansando sobre sus rodillas. «En parte, el acuerdo es real. Es un salvavidas. Mendoza Corporación ha estado sobreapalancada durante años, un hecho que mantuve oculto al público y a Alejandro. Se expandió demasiado agresivamente en tecnología, persiguiendo tendencias en lugar de construir valor. Tiene el encanto Mendoza, pero le falta la base. El acuerdo Leclerc salvará a la empresa de colapsar bajo el peso de su ambición. Pero el precio es alto. El precio es que se case con Isabel», declaró Elena, las palabras sabiendo a ceniza. «Esa es su demanda», confirmó don Rafael. «Henri Leclerc es una serpiente. No solo quiere una asociación.
Quiere el control. Quiere su linaje entrelazado con el nombre Mendoza. Quiere a mi hijo como marioneta y a mi compañía como su premio. Elena sintió una pizca de fría comprensión. Esto no era solo un sórdido affair. Era una toma de control corporativa disfrazada de romance. ¿Y va a permitir que suceda? Los ojos de don Rafael se oscurecieron. Lo que voy a hacer es proteger el legado que construí desde cero. Un legado que mi hijo es demasiado ciego para ver que está subastando. Él ve una corona. Yo veo un collar. Hizo una pausa, su mirada cayendo una vez más sobre su vientre. Y ahora hay un nuevo factor. Un heredero. Su heredero. Mi nieto. No era una pregunta. Era una declaración de hecho. Elena sostuvo su mirada, con la barbilla en alto. Sí, un largo silencio se extendió entre ellos. El único sonido era el murmullo distante de la conversación y el tic-tac del reloj. Elena sintió como si estuviera siendo pesada y medida, su alma al descubierto bajo su intenso escrutinio. Alejandro no lo sabe, dijo don Rafael. No. Iba a decírselo la noche que me entregaron los documentos. ¿Y qué es lo que quieres, Elena?, preguntó, su voz engañosamente suave. ¿Dinero? Un acuerdo. Puedo asegurarme de que tú y el niño sean atendidos. Podrías desaparecer, vivir una vida cómoda, lejos de todo esto. La oferta flotaba en el aire, un camino tentador hacia la paz y la seguridad. Ella podría tomar el dinero y huir. Podría criar a su hijo en una tranquila oscuridad, libre del nido de víboras de la familia Mendoza. Pregunta interactiva. Ella está decidiendo si aceptar el dinero y desaparecer, o luchar por el reconocimiento de su hijo y su dignidad. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿qué harías? ¿Escogerías la paz o la venganza? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ella se negó a ser comprada. No, dijo, su voz clara y fuerte. No quiero tu dinero, Rafael. No quiero desaparecer. Tu hijo y su nueva pareja intentaron borrarme. Están organizando una gala en nuestro aniversario para celebrar mi ejecución pública. Lo que quiero es que se me vea. Se inclinó hacia adelante, sus propios ojos ahora ardiendo con un fuego que él pareció reconocer. Quiero entrar en esa gala del brazo de él, y quiero que me presente a todos como lo que sigo siendo, su esposa y la madre de su hijo. Era una demanda insana, imposible. Pero una sonrisa lenta y dura tocó los labios de don Rafael Mendoza por primera vez. No era una sonrisa cálida, sino de sombría satisfacción, como un general que ve a un recluta prometedor en el campo de batalla. Su brazo no está disponible, dijo don Rafael rotundamente. Estará ocupado por la señorita Leclerc, pero eso no significa que no puedas asistir. Se levantó y caminó hacia la licorera de whisky en una credenza cercana. Se sirvió un solo vaso. Mi hijo cree que es la estrella de este espectáculo. Él y la familia Leclerc han orquestado toda esta noche como su coronación. La prensa estará allí con fuerza. Los miembros de la Junta, los inversores, los pilares de la sociedad. Es el escenario perfecto. Tomó un sorbo de su bebida, volviéndose para mirarla. Espera que yo haga mi papel. El patriarca orgulloso que bendice esta nueva unión que salvará a nuestra empresa. Espera que llegue, dé un discurso y sonría para las cámaras. Dejó el vaso con un clic decisivo. Está a punto de sentirse muy, muy decepcionado. Él la miró, un plan formándose claramente detrás de sus ojos. Dijiste que querías que te vieran. Lo serás, pero no llegarás como una víctima rogando migajas. Llegarás como una reina. La gala es en 2 semanas. Eso nos da tiempo para prepararnos. ¿Prepararme para qué?, preguntó Elena, su corazón comenzando a latir con fuerza. Para la guerra, dijo don Rafael. Simplemente,
Preparativos para la guerra. Primero, te mudarás de ese deplorable hotel. Tengo un apartamento privado en el Hotel Ritz. Será tuyo. Mi equipo de seguridad personal te será asignado. Segundo, te reunirás con mi equipo legal, no para discutir un acuerdo, sino para elaborar una estrategia. No vamos a presentar documentos de divorcio. Estamos impugnando todo. Tercero, necesitarás un vestido. Caminó de regreso a su silla, pero no se sentó. Se cernió sobre ella, una figura de inmenso poder y propósito inquebrantable. La noche de la gala, un coche te será enviado a las 7 en punto. Estate lista. ¿Qué tipo de coche?, preguntó Elena, desconcertada. ¿Quién conducirá? Don Rafael Mendoza le dio la misma sonrisa sombría y satisfecha. Es mi Silver Cloud de 1965. Lo tengo desde antes de que naciera Alejandro. Y en cuanto al conductor, yo seré tu chofer. Importante. Si te está gustando el giro de esta historia de venganza y justicia, no olvides darle like a este video para que más gente descubra el drama que se cuece en la alta sociedad. La ejecución pública. La noche de la gala fue una obra maestra brutalista de la sociedad madrileña. La fachada del Palacio de Cibeles estaba bañada en luz azul eléctrico, el color característico de la recién acuñada Fundación Mendoza Leclerc. Un río de coches y limusinas negras fluía por el Paseo del Prado, depositando un cargamento reluciente de joyas, seda y ambición en la alfombra roja. El aire crepitaba con el sonido de los obturadores de las cámaras, un rugido percusivo implacable que seguía a cada celebridad, político y socialite, que ascendía los grandes escalones. Dentro, el gran salón se había transformado. Arreglos imponentes de orquídeas blancas y delfinios azules se extendían hacia los techos abovedados. Un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi. La música un delicado barniz civilizado sobre el crudo comercio y los juegos de poder que se desarrollaban en cada conversación susurrada. En el corazón de todo estaban Alejandro Mendoza e Isabel Leclerc. Alejandro era la imagen del triunfo, su esmoquín a medida ciñéndose a él como una segunda piel. Sonreía, estrechaba manos, exudaba la confianza sin esfuerzo de un hombre que acababa de conquistar el mundo. Isabel era impresionante y terrible a su lado, una visión con un vestido Dior de zafiro que se aferraba a su esbelta figura. Un collar de diamantes increíblemente grandes, el azul Leclerc, brillaba en su garganta, un fuego frío que coincidía con el escalofrío en sus ojos. Eran el rey y la reina de la noche, un conjunto perfectamente combinado de ambición hermosa y depredadora. Alejandro sintió una oleada de victoria pura y no adulterada. Lo había logrado. Había navegado la crisis, asegurado el futuro de su empresa y mejorado a su pareja. Todo en un movimiento rápido y despiadado. Elena era un recuerdo, una baja lamentable, pero necesaria de su ascenso. Ella tomaría el generoso acuerdo de 7 cifras con un acuerdo de no divulgación. Pronto no sería más que un capítulo olvidado. Perfección, susurró a Isabel. Ella sonrió, una curva fría y practicada de sus labios. ¿Esperabas algo menos, cariño? Esta noche formalizamos nuestro imperio. Fue entonces cuando el ritmo de las llegadas en el exterior comenzó a cambiar. Los gritos frenéticos de los paparazzi cambiaron de tono, volviéndose más enfocados, más frenéticos. Una onda de curiosidad se extendió entre la multitud en los escalones. El flujo constante de coches negros había sido interrumpido. Un vehículo de otra era
se deslizaba hasta detenerse al pie de la alfombra roja. No era un coche de lujo moderno, elegante y agresivo. Era un Rolls-Royce Silver Cloud de 1965. Su pintura plateada y gris plomo, reluciendo bajo las luces como luz de luna pulida. Fue un murmullo entre los reporteros. Conocían ese coche. Era el vehículo personal de don Rafael Mendoza. Una leyenda en sí mismo rara vez vista fuera de las puertas de su finca. La suposición fue que el patriarca estaba llegando, pero entonces se abrió la puerta del lado del conductor. Un hombre de 70 y tantos años, con movimientos rígidos pero deliberados, salió de detrás del volante. Era don Rafael Mendoza en persona. Las cámaras explotaron en una cegadora ráfaga de flashes. Don Rafael Mendoza, conduciendo su propio coche. Era inaudito. Ignoró el clamor. Su rostro era una máscara de granito y caminó con calma alrededor de la parte delantera del magnífico vehículo. Dentro del gran salón, uno de los coordinadores del evento se acercó a Alejandro. «Señor Mendoza, su padre ha llegado. Pero, ¿está conduciendo él mismo?», frunció el ceño Alejandro. «¿Qué hace con esa vieja reliquia? Se suponía que vendría con el senador. ¿A qué está jugando?». La sonrisa perfecta de Isabel se tensó en los bordes. A ella no le gustaban las sorpresas. En la alfombra roja, don Rafael llegó a la puerta del pasajero. La abrió con un clic tranquilo y decisivo. Por un momento, no pasó nada. El mundo pareció contener la respiración. Luego apareció un zapato elegante, plateado. Un Jimmy Choo. Le siguió una pierna larga y grácil. Una mujer salió del Rolls Royce. Ella era radiante. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda profundo que brillaba bajo los flashbulbs. Era una elección atrevida e impresionante. Un corte de vida vibrante contra el mar de azul corporativo y negro. El corte era magistral, elegante y sencillo, fluyendo sobre su cuerpo de una manera que no ocultaba, sino que celebraba la inconfundible y suave hinchazón de su embarazo. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suave, y su única joya era un par de sencillos pendientes de perlas. Su rostro, que había estado ausente de las páginas de sociedad durante meses, era sereno, hermoso y lleno de una tranquila e inquebrantable resolución. Era Elena. Un jadeo colectivo se extendió entre la multitud. Se levantaron los teléfonos, transmitiendo la escena imposible al mundo en tiempo real. Elena Ruiz, la esposa descartada, con aspecto no de víctima, sino de realeza. Y embarazada, visiblemente embarazada. Don Rafael Mendoza, el fundador de la dinastía, estaba a su lado. Su mano protectora en la parte baja de su espalda. No era solo su chofer, era su escolta, su campeón. Dentro, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Miró hacia abajo. Era una transmisión en vivo desde el bordillo. Su rostro se puso blanco como un hueso. La copa de champán que sostenía se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de mármol. «Alejandro, ¿qué es?», exigió Isabel, con la voz aguda. Él no podía hablar. Solo le extendió el teléfono. Ella miró la pantalla y la máscara de fría compostura se resquebrajó. Por un solo segundo sin vigilancia, una mirada de pura furia venenosa contorsionó sus hermosas facciones. En los escalones del palacio, Elena respiró hondo, el aire fresco del otoño llenando sus pulmones. Miró a don Rafael, quien le dio un asentimiento único, casi imperceptible. Era todo el consuelo que necesitaba. Juntos comenzaron a subir los escalones, una silenciosa procesión majestuosa de dos. El mar de reporteros y fotógrafos
se separó ante ellos como por mandato divino, sus gritos un coro caótico de su nombre. «¡Elena! ¡Elena! ¿Has vuelto con Alejandro? ¿De quién es el bebé, Elena? Señor Mendoza, ¿qué significa esto?» No dijeron nada. Su silencio era más poderoso que cualquier declaración. Cada ojo en el gran salón estaba ahora fijo en la entrada. El cuarteto de cuerda vaciló, la música extinguiéndose en un silencio atónito. Alejandro e Isabel estaban congelados, un cuadro de horror, mientras Elena Ruiz, la mujer que habían intentado borrar, cruzaba el umbral. Ya no era un fantasma, era el juicio final, el choque y el desenmascaramiento. En el momento en que Elena y Rafael cruzaron el umbral, la atmósfera, ya eléctrica por el shock, se volvió pesada y sofocante. La charla ambiental, de 1000 conversaciones, murió instantáneamente, reemplazada por un denso silencio colectivo. Cada cabeza se giró. Cada par de ojos, curiosos, maliciosos, compasivos, asombrados, estaban fijos en ellos. Era como entrar en una arena, con los leones ya circulando. Elena sintió un temblor de miedo recorrer su columna vertebral, un instinto primario de girar y huir. El peso puro de su mirada combinada era una fuerza física, pero luego sintió la mano de don Rafael firme y constante en su espalda, un ancla silenciosa en la tormenta. Recordó por qué estaba allí, por el niño que llevaba, por la mujer que se negaba a que la destrozaran. Levantó la barbilla, su mirada recorriendo la multitud de rostros congelados, y se encontró con su escrutinio, con una calma que no sabía que poseía. Al otro lado del vasto suelo pulido, Alejandro e Isabel estaban paralizados. Para Alejandro, era una pesadilla despierta. Las dos mitades de su vida, la que había curado meticulosamente y la que había descartado brutalmente, estaban colisionando de la manera más pública imaginable. Vio no solo a Elena, sino la encarnación de su traición de pie junto al único hombre cuya aprobación anhelaba y temía en igual medida. Su padre. Su rostro era una máscara de shock pálido y pegajoso. Isabel, sin embargo, se recuperó más rápido. Su furia, fría y aguda, cortó su sorpresa. Esto era un ataque, una declaración de guerra en su territorio, en su momento de triunfo. Sus ojos, tan azules y duros como el diamante en su garganta, se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Colocó una mano en el brazo de Alejandro, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en la tela de su chaqueta. «Sácalos de aquí», siseó, su voz un susurro venenoso que solo él podía oír. «¡Ahora!». La orden sacó a Alejandro de su estupor. Enderezó los hombros, un destello de su arrogancia habitual regresando a sus facciones. Él era Alejandro Mendoza. Esta era su gala. Él se encargaría de esto. Comenzó a avanzar hacia Elena y Rafael. Isabel, pegada a su brazo como un parásito elegante y mortal, se acercó a un camino que se despejó ante ellos. Los invitados, sintiendo la inminente confrontación, se apartaron, creando un círculo de espacio vacío alrededor de los 4 jugadores centrales. «Padre», dijo Alejandro, su voz tensa por la rabia apenas controlada. «¿Qué significa esto? ¿Y qué hace ella aquí?». Escupió la palabra ella como si fuera veneno, negándose siquiera a mirar a Elena. Don Rafael miró a su hijo con una expresión de profunda decepción. «Está aquí como mi invitada», declaró, su voz tranquila y audible en el salón silencioso. «Su nombre, en caso de que lo hayas olvidado, es Elena Mendoza, tu esposa». El uso de Mendoza fue un golpe deliberado. Isabel se estremeció.
Ella no es mi esposa, espetó Alejandro. Los papeles han sido presentados. ¿Han sido firmados? ¿Ha dictaminado un juez? Replicó don Rafael, su tono engañosamente suave. Hasta donde yo sé, sigue siendo legalmente, y según todos los estándares morales, tu esposa. Los ojos de Alejandro finalmente se desviaron hacia Elena, y por primera vez asimiló el cuadro completo. El vestido, el aplomo, la innegable evidencia de su embarazo. Su mente se tambaleó. ¿Embarazada? Las fechas coincidían con una certeza enfermiza. Su hijo había echado a su esposa embarazada. Una ola de náuseas lo invadió, pero fue reemplazada rápidamente por una oleada de ira defensiva. Ella se lo había ocultado. Lo estaba usando contra él. Esto es una maniobra patética y desesperada, ronroneó Isabel, avanzando ligeramente, su mirada goteando con descendencia, mientras miraba a Elena de arriba abajo. Aparecer aquí en tu condición es terriblemente incivilizado. ¿Qué esperas ganar, querida? ¿Un acuerdo más grande? Elena sostuvo su mirada sin inmutarse. El fuego que don Rafael había encendido en ella era ahora una llama constante. No estoy aquí por un acuerdo, Isabel. Estoy aquí por mi aniversario. Las palabras, pronunciadas clara y calmadamente, cayeron como una andanada de piedras en la habitación silenciosa. Una ola de susurros escandalizados brotó de los invitados circundantes. Aniversario. La dejó por esta mujer y está organizando una fiesta en su aniversario. Las mejillas de Isabel se tiñeron de un ligero y furioso rosa. No tienes derecho a estar aquí. Este es un evento privado. Oh, creo que sí lo tengo, dijo Elena, su voz ganando fuerza. Dio medio paso hacia adelante, acortando ligeramente la distancia. Verán, hace un año la Gala Benéfica Mendoza fue mi proyecto. Yo busqué a los caterers. Yo seleccioné a los floristas. No estos, por supuesto. Estos son un poco ostentosos. Y ayudé a elegir la caridad que apoyaríamos. Un hospital infantil, si mal no recuerdo. Así que, como ven, tengo un interés personal en el bienestar de los niños. Dejó que su mano descansara suave y enfáticamente sobre su vientre. La multitud murmuró de nuevo, más fuerte esta vez. La narrativa estaba cambiando. Elena no era una exesposa histérica. Era una mujer agraviada, la madre de un heredero Mendoza, que reclamaba su territorio con calma e inteligencia. Alejandro, viendo cómo el control se le escapaba, intentó reafirmar su autoridad. Se interpuso entre Isabel y Elena, su lenguaje corporal gritando rechazo. Elena, este no es ni el momento ni el lugar. Nuestros abogados pueden discutir esto mañana. Por ahora, necesito que te vayas. En silencio. No lo creo, resonó la voz de don Rafael, cortando la tensión. Se movió para colocarse hombro con Elena, un muro de granito de apoyo. Elena se queda, y si alguien tiene un problema con eso, pueden discutirlo conmigo. Después de todo, añadió, sus ojos recorriendo la habitación, aterrizando en varios miembros clave de la Junta Directiva de Mendoza Corporación. Todavía poseo el 51% de las acciones con derecho a voto en esta empresa. Mi lista de invitados es definitiva. Fue un jaque mate, una jugada de poder pública e innegable. Echar a Elena sería desafiar al accionista mayoritario, al fundador, al patriarca. Alejandro estaba atrapado. Su rostro era una máscara atronadora de furia y humillación. Había sido impotente en su propia coronación. Se dio la vuelta, agarrando el brazo de Isabel. «Vamos», murmuró, tirando de ella hacia el escenario donde un micrófono esperaba su discurso de apertura.
Tenía que recuperar el control de la noche, pero mientras se alejaba, Elena habló por última vez, su voz lo suficientemente alta para ser escuchada. Felicidades por la asociación, Alejandro. Espero que hayas leído la letra pequeña. Alejandro se congeló por un segundo, su espalda rígida, antes de continuar su retirada. La observación era un dardo críptico y extraño, y había tocado una fibra sensible. Don Rafael le dio a Elena un suave apretón en el brazo. Bien hecho, murmuró. La primera ronda es nuestra. Ahora vamos a por un vaso de agua. El espectáculo no ha hecho más que empezar. El asalto financiero. Alejandro subió al escenario, su compostura una fachada frágil y apresuradamente reconstruida. Isabel estaba a su lado, su sonrisa un corte rojo frágil y pintado. El susurro en el salón disminuyó a medida que los focos se centraban en ellos, pero la atmósfera seguía densa con la tensión. El aire de celebración se había evaporado, reemplazado por la emoción voyeurista de un bloodsport público. Abajo, don Rafael condujo a Elena a una mesa discretamente ubicada, sentándola de espaldas a la pared, dándole una vista dominante de la habitación. Pidió un agua sin gas para ella y un scotch para él. «Míralo ahora», dijo don Rafael en voz baja, asintiendo hacia el escenario. Cree que puede arreglar esto con un discurso. Va a intentar arrollar el escándalo con carisma, pero los cimientos ya están agrietados. En el escenario, Alejandro golpeó el micrófono, el sonido resonando en el cavernoso espacio. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada. «Y bienvenidos a una noche verdaderamente histórica, una noche donde celebramos no solo la filantropía, sino el futuro mismo, un futuro forjado por la asociación de dos grandes familias, dos grandes empresas, Mendoza Corporación y Leclerc Farmacéutica». Lanzó un discurso pulido y preescrito sobre sinergia, innovación y liderazgo global. Habló de una nueva era de prosperidad, pintando una imagen de una utopía corporativa construida por su fuerza combinada. Era un buen discurso, lleno del tipo de retórica vacía y altísima que generalmente aplacaba a los accionistas e impresionaba a los medios. Pero esta noche, las palabras sonaban huecas. La audiencia estaba distraída. Sus ojos seguían parpadeando entre la pareja poderosa en el escenario y la mujer embarazada sentada en silencio con el viejo titán en la esquina. Mientras Alejandro hablaba, don Rafael se inclinó hacia Elena. «No tiene idea de lo que firmó», murmuró, su voz teñida de desprecio. «Henri Leclerc es un viejo tiburón. He nadado en las mismas aguas con él durante 40 años. Se aprovecha de la debilidad, y mi hijo apesta a ella ahora mismo». Alejandro estaba tan desesperado por cubrir sus deudas de expansión que no miró lo suficientemente de cerca la estructura del acuerdo. «¿Qué se perdió?», preguntó Elena, con la atención fija en su marido. «No es una fusión de iguales», explicó don Rafael. «Es una adquisición apalancada disfrazada. La familia Leclerc proporcionó la inyección de capital para estabilizar nuestra división tecnológica, pero los términos son depredadores. Cada sinergia de la que está hablando implica reemplazar a nuestros ejecutivos clave con su gente. Cada recurso compartido significa que nuestra investigación y desarrollo patentados se canalizan directamente a ellos. Las cláusulas de penalización por no cumplir con proyecciones de ganancias imposibles son draconianas. Dentro de 3 años, tendrán la base legal para absorber nuestra empresa por completo a precio de saldo. No ha forjado una asociación,
ha firmado una sentencia de muerte. Elena sintió un escalofrío. La ambición de Alejandro finalmente lo había cegado de verdad. Había vendido su primogenitura. En el escenario, Alejandro estaba llegando a su punto culminante. Y por lo tanto, es mi distinguido honor no solo celebrar esta alianza corporativa, sino también una personal, una unión de familias que guiará a esta nueva empresa hacia el próximo siglo. Levantó sus manos unidas. Era un anuncio claro, si no explícito, de su inminente matrimonio. Este era el momento que don Rafael había estado esperando. Levantó la mano, no para aplaudir, sino para señalar a alguien cerca de la parte trasera del salón. Una mujer con un pase de prensa se separó de la multitud de periodistas y comenzó a moverse decididamente entre las mesas. Era Brenda Corrigan, una reportera financiera experimentada y notoriamente aguda del Wall Street Journal. Una mujer conocida por su capacidad para oler la podredumbre corporativa a una milla de distancia. Don Rafael le había dado algunas pistas anónimas a lo largo de los años. Ella confiaba implícitamente en su información. Llegó a su mesa. «Señor Mendoza», dijo, sus ojos encendidos con la emoción de una gran exclusiva. «Señorita Corrigan», la saludó don Rafael con calidez. «Un buen discurso, ¿no es así? ¿Lleno de optimismo?» Hizo una pausa. «Es una pena que la presentación oficial ante la SEC, que se activó hace unos 5 minutos, cuente una historia bastante diferente». Las cejas de Brenda se arquearon. «¿Qué historia es esa?» «Pregúntale sobre la sección 11BB del acuerdo», dijo don Rafael, bajando la voz. «La cláusula de reestructuración ejecutiva. Pregúntale quién obtiene el voto decisivo sobre los nombramientos de la Junta en caso de un déficit de ganancias en el tercer trimestre. Pregúntale», añadió, dando el golpe final, «¿por qué los derechos de propiedad intelectual de las patentes más rentables de Mendoza están siendo retenidos como garantía por una sociedad holding registrada en las Islas Caimán y propiedad del cuñado de Henry Leclerc?» Brenda ni siquiera necesitó escribirlo. Su mente era una trampa de acero. «Gracias, Rafael», dijo, con un brillo de hambre en sus ojos. Se giró y comenzó a abrirse camino hacia el escenario, donde Alejandro e Isabel ahora descendían para recibir las felicitaciones de sus invitados. «¿Qué va a pasar?», preguntó Elena. «Mira», dijo don Rafael, dando un sorbo lento a su scotch. Brenda Corrigan interceptó a Alejandro mientras bajaba del escenario. «Señor Mendoza», Brenda Corrigan, Wall Street Journal. «Una pregunta rápida sobre la fusión. ¿Puede aclarar los términos de la sección 11B para nuestros lectores?» Alejandro fue tomado por sorpresa. Eso es solo lenguaje legal estándar con respecto a la integración de la Junta y la colateralización de su cartera de propiedad intelectual en un holding offshore», presionó ella, con la voz clara y aguda, cortando las conversaciones cercanas. Un círculo de silencio comenzó a formarse a su alrededor, a medida que otros reporteros olían sangre en el agua y se acercaban, con sus grabadoras levantadas. La sonrisa confiada de Alejandro vaciló. Buscó ayuda en Isabel, pero ella parecía igual de sorprendida por la pregunta. Claramente, su padre tampoco había compartido todos los detalles sórdidos del trato con ella. «No voy a negociar los puntos finos de nuestro acuerdo en público», tartamudeó Alejandro, tratando de desviar la pregunta. «Esta es una noche de celebración, así que no puede confirmar quién controla las patentes de los activos más valiosos de su empresa», presionó Brenda. «Porque mis fuentes indican que no es usted ni su junta directiva. ¿Es cierto que ha rendido efectivamente el control de Mendoza Corporación a cambio de una inyección de efectivo a corto plazo?» La palabra rendido flotó en el aire. El pánico parpadeó en los ojos de Alejandro. Miró al mar de rostros,
a los miembros de su junta, a sus inversores, y vio que sus expresiones cambiaban de celebración a preocupación. Había sido expuesto. Su gran victoria estaba siendo reformulada como una humillante derrota. Él se tambaleó, buscando una negación, pero su ignorancia de las cláusulas más profundas del acuerdo era ahora dolorosamente obvia. Era un CEO que no había hecho su debida diligencia. Desde el otro lado del salón, don Rafael observó el desmoronamiento público de su hijo con una sombría sensación de finalidad. Había expuesto al necio, pero el necio seguía siendo su hijo. La siguiente revelación sería mucho más dolorosa y mucho más personal. Era hora de exponer al monstruo. La verdad insoportable. La gala estaba ahora fracturada. La multitud, una vez unificada, se había dividido en grupos ansiosos, sus conversaciones susurradas puntuadas por el tecleo frenético de los periodistas en sus teléfonos. Las preguntas incisivas de Brenda Corrigan habían destrozado la ilusión de una fusión triunfante, revelando el núcleo podrido de un trato desesperado y mal concebido. Alejandro ya no era un héroe conquistador. Era un charlatán que había sido expuesto públicamente. Se quedó a la deriva en un mar de ojos escépticos. El agarre de Isabel en su brazo ahora se sentía menos como un apoyo y más como el agarre de una carcelera. Ella le susurraba furiosamente al oído, su acento francés agudizándose con su ira. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, imbécil? Mi padre me aseguró que esta era una toma de control limpia». Alejandro, humillado y acorralado, vio a Elena y a don Rafael observándolo desde su mesa. Todo esto, la ruina de su noche perfecta, el cuestionamiento de su perspicacia empresarial, la inminente desgracia profesional, era culpa de ellos. Era culpa de ella. La rabia, pura e irreflexiva, inundó sus sentidos. Necesitaba contraatacar. Necesitaba desacreditarla, destruirla, hacerla pagar por esta humillación. Él se dirigió furioso hacia su mesa, arrastrando a Isabel con él. Su rostro estaba manchado de ira. Su compostura, cuidadosamente construida, fue despojada para revelar al hombre asustado, y con derecho, que había debajo. «Esto es cosa tuya», le espetó a Elena, su voz baja y temblando de furia. «No podías soportar verme feliz, verme triunfar, así que te arrastras aquí con esta patética estratagema». Sus ojos salvajes cayeron sobre su vientre. «¿Y qué se supone que es eso? ¿Tu billete de oro? ¿Un último esfuerzo para encadenarte a mi nombre?» La acusación fue fea y pública. Los invitados cercanos se quedaron en silencio, escuchando descaradamente. Elena se encogió, una mano volando protectoramente hacia su vientre. Don Rafael comenzó a levantarse, su rostro una nube de tormenta, pero Elena negó sutilmente con la cabeza. Esta era su batalla. «Es tu hijo, Alejandro», dijo, su voz temblorosa pero firme. «¿Lo es?», se burló Isabel, aprovechando la oportunidad para hurgar en la herida. «Siempre fuiste tan amigable con tanta gente. El calendario es bastante conveniente, ¿no es así? Apareciendo con una barriga de bebé justo cuando necesitas una ficha de negociación». La insinuación era vil, un dardo venenoso dirigido al honor de Elena. Era el ataque más bajo y predecible, y por un momento funcionó. Los curiosos intercambiaron miradas especulativas y morbosas. En su mundo, tales acusaciones eran moneda de cambio. Elena sintió el escozor de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Miró al hombre que una vez había amado, su rostro retorcido por una desesperada crueldad, y sintió no angustia, sino una piedad profunda y liberadora. Estaba verdaderamente perdido. «Es suyo»,
dijo, su voz resonando con el simple e inquebrantable poder de la verdad. Y tú lo sabes, pero Alejandro estaba demasiado lejos. Era un hombre que se ahogaba, pataleando y arrastrando a todos con él. «¡Pruébalo!», espetó. «¿Crees que puedes aparecer aquí y destruir mi vida y mi negocio con una mentira sórdida? No tienes nada». «Oh, pero sí tiene algo». La voz de don Rafael cortó el aire como una hoja de hielo. Estaba de pie ahora, su imponente presencia empequeñeciendo a su hijo. «Tiene mi protección y tiene la verdad». Giró su mirada de Alejandro a Isabel. «Hablas de calendarios convenientes», dijo, su voz peligrosamente suave. «Hablemos de uno. Hablemos de una noche hace 2 años en un resort en Puerto Banús, Marbella». La expresión de suficiencia de Isabel vaciló. Un destello de miedo genuino apareció en sus ojos. Alejandro parecía confundido. «¿Qué tiene que ver Puerto Banús con nada?» «Todo», dijo don Rafael, sus ojos fijos en Isabel. «Tú estabas allí, también mi hijo, y también una joven, una empleada del hotel llamada Sophie Durand, una chica guapa, una chica que terminó en el hospital, con un brazo roto y una conmoción cerebral, después de caer por un tramo de escaleras en vuestra suite de hotel». Isabel se puso rígida. «No tengo idea de qué está hablando. Fue un trágico accidente». «¿Fue un accidente?», presionó don Rafael, su voz elevándose, atrayendo la atención de todos en el salón. «¿O fue el resultado de un joven mimado, puesto de cocaína y champán, volviéndose violento cuando ella rechazó sus avances? ¿Fue un accidente o fue un asalto brutal que tu padre y su equipo de fixers encubrieron?» El salón estaba completamente en silencio. La acusación era monstruosa, impensable. Alejandro miró a su padre, con el rostro ceniciento. «Eso es mentira. Fue un accidente». Ella se calló. «¿Lo hizo?». La voz de don Rafael era implacable. «Porque el guardia de seguridad del hotel al que se le pagaron 10.000 euros por perder las imágenes de CCTV del pasillo, parece recordar las cosas de manera diferente. Al igual que el médico que fue trasladado en avión privado desde Miami para tratarla y al que se le pagó una cuantiosa suma para firmar un informe médico citando una caída accidental. Es increíble lo que la gente recordará cuando una parte suficientemente motivada comienza a hacer preguntas y ofrece más que dinero por silencio». Dio un paso más cerca, sus ojos fijos en su hijo. «La familia Leclerc no se tropezó con los problemas financieros de nuestra empresa, Alejandro. Te apuntaron. Tuvieron esta información todo el tiempo. Este trato, esta fusión, este matrimonio. No fue una negociación de negocios. Fue chantaje. La verdad final e inefable aterrizó en el centro de la habitación. Y explotó. «Vinieron a ti con esta historia, ¿no es así?», continuó don Rafael, su voz resonando con fría furia. «Te dijeron que te expondrían, te arruinarían, te enviarían a prisión. A menos que hicieras exactamente lo que te decían. A menos que cortaras todos los lazos con tu pasado. A menos que desecharas a tu esposa honorable y amorosa. Y a menos que firmaras el legado de tu familia». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. «Y tú, con tu cobardía, aceptaste. Elegiste salvarte a ti mismo en lugar de enfrentar las consecuencias de tus acciones. No solo dejaste a tu esposa, Alejandro, la vendiste. Vendiste nuestro nombre. Vendiste tu alma». Alejandro se quedó totalmente expuesto, el color drenado de su rostro. Todo era verdad. La noche sórdida en Puerto Banús, el encubrimiento, las amenazas silenciosas de Henri Leclerc,
la elección imposible que le habían dado. No se había desenamorado de Helena. Se había visto obligado a sacrificarla para salvarse a sí mismo de su propio pasado sórdido. No era un rey. Era un cobarde. Un criminal. Una marioneta cuyas cuerdas acababan de ser cortadas a la vista de todo el mundo. Miró del rostro condenatorio de su padre al horrorizado de Isabel y finalmente a Helena. En sus ojos no vio odio, sino un vasto y devastador océano de dolor y desilusión. Lo había roto todo, y en ese momento, bajo el peso de 1000 ojos que juzgaban, Alejandro Mendoza finalmente se derrumbó por completo. Conclusión y nuevos cimientos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La gala Mendoza-Leclerc no terminó. Implotó. La revelación de chantaje, agresión y espionaje corporativo desgarró el tejido de la noche, convirtiendo el evento de la alta sociedad en la escena de un crimen. Los invitados comenzaron a escabullirse, sus rostros una mezcla de shock y excitación morbosa, ansiosos por difundir la noticia. Los periodistas, que ya no necesitaban fingir cortesía, rodearon a Alejandro, sus preguntas como disparos de ametralladora. «Señor Mendoza, ¿agredió a Sophie Durán? ¿Fue su compromiso con la señorita Leclerc el resultado de un chantaje? ¿Está Mendoza Corporación insolvente?» Alejandro, una cáscara vacía de hombre, simplemente miraba fijamente, incapaz de formular una respuesta coherente. Isabel, con el rostro como una máscara de fría furia, ya lo había abandonado, desapareciendo por una salida lateral, con un cortante: «Los abogados de mi padre se pondrán en contacto», siseado por encima del hombro. Su imperio se basaba en cálculos despiadados, y Alejandro era ahora un pasivo con un valor de 0. En medio del caos, don Rafael protegió a Helena. La guió a través de la frenética multitud hacia una salida privada, su equipo de seguridad abriendo un camino. Al salir al aire fresco de la noche, dejando atrás los restos de la vida de su hijo, el Rolls-Royce Vintage esperaba, un silencioso santuario plateado. El viaje al Ritz fue silencioso. Las luces de la ciudad se desdibujaron ante las ventanas, un telón de fondo brillante para la devastación de la noche. Cuando llegaron, don Rafael la acompañó no al vestíbulo, sino a una entrada privada. Subió con ella hasta el apartamento que había proporcionado, una hermosa suite con vistas panorámicas al parque. «¿Estás bien?», preguntó, su severo comportamiento suavizado por la preocupación genuina. «Lo estaré», respondió Helena, su voz tranquila pero firme. Se giró para enfrentarlo, al arquitecto de su reivindicación. «Gracias, Rafael, por todo, por creerme». Él asintió, con la mirada distante. «No hice esto solo por ti, Helena. Lo hice por el nombre que me dio mi padre. Lo hice por la empresa que construí con mis propias manos. Mi hijo lo vio todo como una herencia, un premio a ganar. Nunca entendió que era una responsabilidad, un legado». La miró entonces, sus ojos fijos en los de ella. «Un legado no se trata de dinero o poder. Se trata de carácter, de honor». «Él no tiene ninguno», hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. «La Junta pedirá su renuncia inmediata. Las autoridades en Puerto Banús, con un poco de estímulo y nuevas pruebas, reabrirán su investigación. Perderá la empresa. Es probable que pierda su libertad. Él se ha labrado su destino». La pregunta tácita flotaba en el aire entre ellos. ¿Qué pasaría ahora con ella? ¿Con el bebé? «El niño que llevas», dijo don Rafael, bajando la voz, «es un Mendoza. Mi nieto, el único que probablemente habrá. Eso es un hecho, y no será impugnado.
Cualquiera que sea el destino de mi hijo, tu hijo será provisto. Tienes mi palabra. Elena apreció el sentimiento, pero sonaba demasiado a la oferta, de acuerdo que le había hecho por primera vez en la biblioteca. Ella no había llegado tan lejos para ser una dependiente bien cuidada. «Rafael», dijo, sosteniendo su mirada con una fuerza recién descubierta que no supo que tenía hasta esta misma noche. «Mi hijo o hija será un Mendoza, sí, pero será criado por mí, según mis términos. No soy una damisela a la que has rescatado. Soy una socia que te ayudó a ganar una guerra. Sigo siendo una arquitecta. Sigo siendo mi propia persona». Una sonrisa lenta, la primera sonrisa verdaderamente cálida que jamás le había visto, se extendió por el rostro de don Rafael. Era una sonrisa de profundo y sincero respeto. «No esperaría menos», dijo. «El nombre Mendoza no necesita otro heredero débil. Necesita una nueva fundación. Alguien con integridad. Alguien con una columna vertebral de acero». Sacó una llave ornamental de su chaqueta. La colocó en la mesa de mármol junto a la puerta. «Esta no es una llave para este apartamento», dijo. «Esta es la llave de mi hogar en la finca de La Moraleja. El hogar donde crié a Alejandro. Ha estado vacío durante mucho tiempo. Es tuyo si lo quieres. Hay espacio, hay seguridad y hay un abuelo al que le gustaría mucho ser parte de la vida de su nieto». Deschamps le estaba ofreciendo no solo un hogar, sino un lugar en la familia. Una posición no como una exesposa en desgracia, sino como la matriarca de su futuro. En cuanto a tu carrera», continuó, «Mendoza Corporación posee una de las divisiones de arquitectura y planificación urbana más grandes del país. Actualmente está siendo arruinada por uno de los amigos incompetentes de Alejandro. Necesita un nuevo liderazgo. Alguien con visión». La oferta era asombrosa. Un hogar, una carrera, un futuro. Todo nacido de las cenizas de un matrimonio arruinado. Elena miró de la llave al rostro del anciano. Vio no a un manipulador o a un creador de reyes, sino a un hombre que intentaba salvar un legado de los restos de los errores de su hijo. Le estaba ofreciendo la oportunidad de reconstruir no solo su propia vida, sino la suya. Ella tomó la llave. Se sentía pesada en su mano, un peso de responsabilidad y oportunidad. «Lo pensaré», dijo. No fue una negativa, sino una afirmación de su propia autonomía. Ella tomaría sus propias decisiones. Don Rafael asintió, comprendiendo por completo. «Hazlo». Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. «Elena», dijo, mirándola por última vez, «esta noche le mostraste a mi hijo lo que significa tener coraje. Me recordaste lo que se supone que representa nuestro nombre. El futuro de esta familia está en tus manos ahora. Confío en que construirás algo que perdure». Con eso, se fue. Elena se quedó sola en el silencioso y hermoso apartamento, las luces de la ciudad parpadeando debajo de ella como una alfombra de estrellas caídas. Se llevó una mano al vientre, sintiendo el leve y tranquilizador aleteo de la nueva vida interior. El pasado era una ruina, pero por primera vez en meses podía ver los planos del futuro. Y ella. Elena Ruiz sería la arquitecta. El legado del coraje. El viaje de Elena es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de la riqueza que heredas o el nombre que llevas, sino de la integridad que te niegas a entregar. Entró en una batalla que estaba destinada a destruirla y emergió como la arquitecta de su propio destino, demostrando que el honor es una herencia en sí misma. Su historia nos muestra que incluso cuando se le quita todo, una persona con coraje y verdad de su lado
puede derrocar un imperio construido sobre mentiras. Si su historia de resiliencia y reivindicación te conmovió, y si crees en el poder de defender lo que es correcto, sin importar el costo, por favor, muestra tu apoyo. Tómate un momento para hacer clic en el botón me gusta, like, ya que ayuda a que nuestras historias lleguen a más personas. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de justicia, drama y el increíble poder del espíritu humano. Gracias por escucharnos y por ser parte de la comunidad que cree en un legado de verdad.